Muy bien. Comencé a grabar. Charito, Pablo, les cedo la palabra, por favor. Bueno, pues buenas tardes desde Washington y también desde los que están conectados desde Europa, o sea que buenas tardes para todos según el horario. Estamos aquí hoy con esta segunda actividad de educación con el proyecto PRIPAL, como todos ustedes saben. Gracias, bueno, pues sobre todo al esfuerzo organizativo de Carlos Úbeda con muchos otros colegas que están hoy aquí. El objetivo principal de la sesión de hoy, como saben, es entrar en el tema de los controles de calidad que son necesarios en los equipos de radiología en general, ¿no? Y la importancia que tienen estos controles de calidad, bueno, pues para garantizar las mejores condiciones para prestar la atención en salud, ¿no? La mejor calidad y la mejor seguridad para el paciente dentro de lo que cabe. Eso es independiente de que estemos o no participando en un proyecto como este, o sea, eso sería general para todo. Pero en particular para el proyecto, ese sería también la parte que se va a enfatizar también hoy, es el tema de que se necesitan que los equipos que estáis reportando datos de pacientes, dosis de pacientes, etcétera, se sometan a unos mínimos controles de calidad con el objeto de que los datos tengan una mayor validez científica, que es el objetivo principal, ¿no? Uno de los objetivos principales del proyecto. Entonces, bueno, yo sin mucho más, les voy a decir los presentadores que están hoy aquí. Están Omar Arias, de Venezuela, Teodoro Rivera, Eliseo Bañó y Carlos Úbeda y Patricia Miranda. El orden no va a ser exactamente así por algunos pequeños detalles que bueno, se pueden modificar, pero lo importante es que están aquí y por supuesto queremos agradecer desde la OPS y desde la Organización Mundial de la Salud todo el esfuerzo que se está haciendo al equipo organizador, a los consultores, a Carlos, a Eliseo y a todos ustedes por todo ese esfuerzo, esa colaboración, y esperamos que el proyecto siga más adelante. También un objetivo que creo que no se me olvide comentar es el tema de que necesitamos, en lo posible, más datos, o sea, más datos de pacientes, o bien porque ustedes nos puedan reportar más datos desde sus centros, o bien porque se consiga que algún otro centro de su país pueda estar interesado en participar en el proyecto. O sea, que no olviden este segundo objetivo también que queremos recalcar. Entonces, sin más, ahora en teoría debería hablar nuestro colega del OIE, Alejandro Nader, pero aparte que está teniendo algunos retrasos, a lo mejor luego si se conecta nos puede mandar un saludo por parte del OIE, que como saben el proyecto lo estamos haciendo en colaboración con el Organismo Internacional de Energía Atómica. Entonces, sin más, Carlos, pasamos entonces a la primera presentación, ¿no? No sé si hay alguna cuestión más logística que quieres comentar. No, por favor le damos la palabra a nuestro amigo Omar Arias. Adelante, amigo mío. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y saludos a todos quienes nos acompañan y por supuesto a todos quienes están aquí, quienes han hecho posible este encuentro. Vamos entonces, permítanme acá para poder compartir pantalla y de una vez comenzamos. ¿Ok? Listo. Fíjense que, digamos, comenzar a hablar del tema de intervencionismo y por supuesto, para aquellas personas que nos están acompañando, bueno, de toda Latinoamérica, obviamente supone un gran reto, ¿sí? De aquí, obviamente, que para hablar de optimización de la protección en radiología intervencionista pediátrica en América Latina y el Caribe pase inevitablemente por comprender qué es lo que vamos a evaluar y cómo nosotros vamos a conocer a nuestro equipo. Cuando nosotros hablamos de ARCOENCEP, bien sea que lo utilicemos en quirófano o que lo tengamos como equipos o salas de radiología intervencionista, de cardiología intervencionista, sean equipos biplanares, equipos incluso aún más modernos, en cualquiera de los casos lo que debemos tener siempre presente es precisamente el fin último, es o el efectivo diagnóstico o el mejor tratamiento posible para nuestro paciente. En función de esto, sabemos que como la radiación no se ve, no se huele y no se siente, si podemos ver son sus consecuencias. Lo que no queremos llegar a producir es precisamente este tipo de lesiones. Y para poder justamente evitar que ocurran este tipo de lesiones, definitivamente tenemos entonces que
pasar por conocer a profundidad nuestro equipo. Y conocer a profundidad nuestro equipo no es solamente definir o diferenciar si se trata de un equipo portátil o de una sala híbrida o de una sala especializada en cardiología o radiología intervencionista, sino que se trata justamente de comprender cómo es el funcionamiento de nuestros equipos. Y dentro de este funcionamiento definitivamente tenemos que pasar entonces por lo que denominamos como los controles de calidad. Una de las primeras cosas que quiero destacar en esta presentación, sobre todo para aquellos que nos acompañan y que están iniciándose en el tema del control de calidad o que por el contrario ya tienen muchísima trayectoria, pero necesitan desarrollar un programa de garantía de calidad, es que justamente más allá de la garantía de la calidad es el aseguramiento de la calidad. Uno de los enfoques que se ha tenido en los últimos años y que el Organismo Internacional de Energía Atómica ha sido muy enfático en los últimos años es justamente el comprender que no se trata de tomar una medida puntual. Es decir, si lo queremos ver ahorita que acabamos de salir de las Olimpiadas, no se trata justamente de una foto, ¿no? En cuando llegamos a la meta, sino precisamente de ver el video de todo el recorrido, de ver la evolución que ha tenido ese equipo, ese dispositivo o los parámetros técnicos que nosotros vayamos a evaluar. Precisamente entonces para ello, por supuesto, vamos a requerir de una cierta cantidad de equipamiento, ya lo vamos a ver después también con la próxima presentación, pero lo que sí es importante es entonces, por supuesto, la consideración de los factores de medición y, por supuesto, la calibración de los equipos que vamos a utilizar para medir. En este sentido, sí, antes de poder profundizar en cada uno de los aspectos o de las pruebas, para mí es fundamental hablar del principio básico de funcionamiento del equipo de intervencionismo para entonces ir conectando con las cosas que evaluamos y por qué las evaluamos. En la medida en la cual trabajamos de la mano de nuestros equipos de cardiólogos y de radiólogos intervencionistas, bienvenidos por supuesto todos aquellos que nos están acompañando, sabemos que tienen poco tiempo. Y además tienen poco tiempo para dedicarle a lo que es protección radiológica y mucho menos para lo que es control de calidad. Eso pasa como, bueno, el tenista que pasa la pelota y la pasa al otro lado y él dice, bueno, mira, yo lo que me interesa es que pueda ver la imagen y que no vaya a quemar un paciente. Sin embargo, cuando comprendemos justamente cómo funciona esquemáticamente el equipo, en esa misma medida ya tenemos un aliado que se convierte en nuestro equipo médico y no precisamente en ningún tipo de lucha de poder. Aquí, enfermeras, médicos, tecnólogos, licenciados en imagen, físicos médicos, todos estamos trabajando en el mismo equipo y el equipo va justamente en función de garantizar la mejor calidad del diagnóstico o del tratamiento que le vamos a entregar a nuestro paciente. Entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros analizamos los componentes del equipo de manera muy general? Bueno, nosotros por supuesto tenemos un tubo de rayos X que está emitiendo radiación, tenemos sí nuestro filtro, nuestro colimador, sí, y justamente acá empezamos a ver algunos de los factores que son críticos en la interacción o en el análisis del equipo de intervencionismo. Y es, digamos, esa conjunción, ese nexo que existe, y me va a permitir acá seleccionarlo con el láser, justamente el nexo que comunica entre lo que sería nuestro detector, bien sea un intensificador de imagen o bien sea un flat panel, con nuestro tubo de rayos X. Es decir, ese conector es una especie, digámoslo muy sencillamente, una especie de inteligencia artificial en donde yo lo que estoy generando o yo lo que tengo es un control automático de brillo, un control automático de exposición. ¿Qué hace el equipo? Yo necesito una cantidad determinada de número de fotones con una energía particular para garantizar una calidad diagnóstica y si no lo tengo porque he incrementado el tamaño, el volumen, ¿sí? Esa área que tiene que atravesar ese fotón de rayos X porque el paciente ahora es de mayor volumen y por lo tanto necesito mayor poder de penetración, bueno, tengo que entonces darle una señal al tubo de rayos X para incrementar los parámetros asociados. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y por qué acá es muy importante entender esto? Porque a veces creemos que el equipo, por el hecho de que tenga la modalidad automática, ya no hay más nada que hacer y así como lo trajeron de fábrica, así está bien. Y no,
No hay nada más alejado de la realidad. Debemos evaluar justamente que el control automático de exposición funcione de manera adecuada. Pero antes de considerar, bueno, cómo es esa conexión entre lo que es nuestro detector y lo que es nuestro tubo de rayos X, tenemos que comenzar justamente por el principio. Y el principio parte de la evaluación de cualquier tipo de tubo de rayos X, es decir, la evaluación de lo que sería el kilovoltaje, de lo que sería justamente la dosis o la relación que pudiésemos tener de la dosis a partir justamente de la utilización de nuestras cámaras e incluso la valoración o evaluación del tiempo de exposición. Entonces, estos tres factores, es decir, estos factores que nosotros evaluamos de manera muy general en cualquiera de los equipos, tienen que ver justamente con, digamos, tres bloques, ¿no? Que es separado. Uno, lo que tiene que ver con pruebas mecánicas, otro con lo que tiene que ver con las pruebas dosimétricas y las pruebas de calidad de imagen. En relación a kilovoltaje, dosis, obviamente el tema de exposición, por supuesto va de la mano de las pruebas dosimétricas. Es decir, aquí, y he comenzado justamente por esta porque probablemente sea una de las más sensibles, una de las de mayor impacto, ya que es lo que queremos evitar a toda costa, que tengamos una sobreexposición a nuestros pacientes y por consiguiente presentemos o podamos presentar efectos no deseados en nuestros pacientes e incluso en nuestro personal ocupacionalmente expuesto. Así que evidentemente tenemos que analizar y comprender justamente lo que tiene que ver con nuestra toma de datos. En general, nuestra toma de datos debe tener exactitud y precisión. Ahora, cuando nosotros hablamos de exactitud y precisión, es que justamente, ¿sí? Cuando yo tengo una gran cantidad de valores, yo voy tomando una cierta cantidad de valores, estos valores estén relativamente cercanos entre ellos, es decir, que la desviación estándar sea lo más pequeña posible, con lo cual yo tengo una precisión, es decir, la diferencia entre los valores, considerando los mismos parámetros fijos. Perdón, van ¿sí? quedando 2 minutos, amigo querido. Listo, sí, perfecto. Gracias. Entonces, obviamente los factores de precisión y de exactitud me van a garantizar justamente la integridad en la valoración o en la evaluación de lo que serían nuestros datos, tanto de kilovoltaje, de tiempo de exposición e incluso la relación de dosis, que nos van finalmente a tener una relación directa con cuando nosotros hacemos el rendimiento del tubo de rayos X. Luego de esto, justamente cuando nosotros hacemos la valoración de lo que sería nuestra calidad de imagen, por ejemplo, justamente cuando nosotros analizamos la calidad diagnóstica o la calidad de imagen, es porque uno de los factores críticos que nosotros necesitamos evaluar es precisamente cómo es la relación, cómo es la resolución, qué ocurre en términos de el bajo y el alto contraste, y para ello debemos utilizar una cierta cantidad de Phantom. Siempre la recomendación, y con esto cierro, ¿sí? La recomendación de lo que es la calidad de la imagen tiene que ir asociada a conocer nuestro Phantom y a utilizar los parámetros técnicos adecuados. Por supuesto, no me puedo despedir sin recordarles que tenemos ahorita el documento ARCAL, ¿sí? Justamente de controles de calidad ya actualizado a la fecha, un enorme trabajo que se realizó justamente, y aquí ya tenemos a algunas de nuestras artífices, digamos, nuestras elaboradoras macro, y que de verdad le agradecemos enormemente, y por supuesto el protocolo español que siempre ha marcado, digamos, una referencia. Muchas gracias, Omar, muy amable. Pablo, Charo, le cedo la palabra. Hola, no, muchísimas gracias, Omar. Bueno, yo no creo que haya mucho, no sé si vamos a dejar al final creo un poco de tiempo de alguna pregunta para no romper el programa. Lo que yo veo que está conectado a Alejandro Nader, se ha conectado, no sé si nos estás escuchando, Alejandro. A lo mejor tiene alguna dificultad. A ver. Me pareció que estaba conectado hace un momento. Sí, está conectado. Sí. Alejandro, hola, ¿nos escuchas? Si te parece, Pablo, en honor al tiempo, puede seguir Teodoro Rivera. Sí, adelante, Teodoro, de acuerdo. Luego después, Alejandro, si nos estás escuchando, en algún momento nos dices unas palabras, ¿ok? Alejandro, entonces, adelante, Teodoro, desde México.
Teodoro, un alcance, ¿quieres que yo comparta la presentación desde acá? Teodoro, estás con el micrófono cerrado. No sé, Carlos, como organizador, si tú puedes abrir el micrófono de Teodoro. No, yo solamente puedo bloquear, no abrir. Ah. Ahora sí se Ahí desbloqueó sí. el micrófono. Deme un minutito, me voy a cambiar de posición, tengo muy mala recepción aquí. Deme un minutito. Claro que sí, cómo no. Yo voy a compartir mientras tanto la presentación de Teodoro. Bueno, sí, es mejor, así ganamos Sí, tiempo. sí, ¿no? Y lo ayudamos con su señal, para que él solamente pueda exponer. Exacto, sí. Muchas gracias, la verdad, tanto a Omar como Teodoro. Una disculpa, espero que ya me escuchen mejor. Sí. Una disculpa, estoy en una reunión, pero le dije a mi amigo que les voy a presentar rápidamente el trabajo. Muy bien. Espero me ayude Carlos con el movimiento de las proyecciones. Yo te voy pasando las diapositivas y la presentación ya está puesta, amigo mío, así que adelante. Sí, muchas gracias. Pues entonces, en esta mañana vamos a presentar precisamente el control de calidad en cardiología intervencionista que nosotros hacemos. Soy el doctor Teodoro Rivera Montalvo, profesor titular del Centro de Investigación en Cicata del Instituto Politécnico Nacional en México. Soy profesor adjunto y físico médico del Hospital Juárez de México, profesor adjunto y físico médico del Centro Médico Nacional 20 de noviembre también de México. Lo que sigue, por favor. Bueno, el contenido de la charla está en la presentación. Vamos a hablar un poco sobre el equipo de rayos X que tenemos, lo que es el control de calidad, la importancia del control de calidad en cardiología intervencionista, los controles de calidad que hacemos nosotros y un poco más sobre las conclusiones. Ok, el equipo de rayos X que tenemos es similar al equipo de rayos X que se tienen aquí en alrededor de 15 instituciones de institución oficial y unas 15 de particulares. Es un equipo de rayos X de arco en C, marca Siemens, modelo Axion, que tiene un tubo de rayos X Megalix, sí, con ánodo giratorio, que tiene 3 tamaños de foco, con una tensión nominal de 125 kilovolts y tiene un detector plano de 20 por 20 centímetros cuadrados. Debemos pensar que el equipo de rayos X que tenemos, el tubo de rayos X y el receptor de imagen están montados en el arco en C, lo cual tienen manteniendo su alineación en todo momento. El arco en C permite al receptor de imagen bajar o subir para variar la geometría de la imagen para la resolución máxima mientras el tubo de rayos X permanece en posición. El arco en C se puede mover en varias direcciones. También se encuentra suspendido en una riel transportadora donde se encuentra el tubo de rayos X, el sistema de la fuente, el sistema de la imagen y permite obtener imágenes dinámicas, o sea, estudios en tiempo real. El equipo de rayos X utilizado en cardiología intervencionista es un angiógrafo tipo arco en C avanzado que posee la capacidad de resolución más alta que la de un fluoroscopio dedicado a otras especialidades. Los procedimientos con imágenes dinámicas con rayos X basadas en tiempo real son cada día más comunes en diferentes especialidades debido a su gran utilidad y facilidad en comparación con la cirugía convencional. Claro, esto tiene un problema, ¿sí? Que los rayos X que emiten causan efectos dañinos para la salud y por lo tanto, tanto para el paciente como el cardiólogo especialista. El sistema de fluoroscopía está compuesto por el generador,
que suministra la potencia al equipo, el tubo de rayos X, el receptor de imagen, que registra precisamente los rayos X que han atravesado el paciente, y el sistema televisivo. Y entonces, como es un equipo complejo, por lo tanto, también necesita pruebas de control de calidad con sistema complejo, y la herramienta más importante para la optimización de la dosis, la reducción de la dosis, es el control de calidad. No. Sí. En México, como yo creo que en la mayoría de las instituciones en las cuales estamos participando, ¿sí? Poseen emisores de rayos X, como los angiógrafos, y estos deben tener ciertos requisitos de funcionalidad. En México, el organismo que está, digamos, encargado de supervisar es un sistema de salud, que es la norma 229, que nos exige obtener una licencia, y que en esa licencia certifica precisamente ante la Secretaría de Salud que el equipo cumpla con todos los requisitos, ¿sí? Ver la entidad del estado del funcionamiento del equipo, ¿sí? Y por lo tanto, cuando hablamos de equipos de fluoroscopía, pues necesitan una vigilancia radiológica aún más estricta. Los controles de calidad que se le hace en nuestro hospital, debemos aclarar que es un hospital de institución del sector salud, del Estado, sí, que está normatizado con la Secretaría de Salud, y nos obliga a ciertos requisitos que debe cumplir el equipo. Y entonces, algo muy importante que necesitamos enfatizar aquí es que en radiología diagnóstica en México no existe la figura del físico médico. El que es encargado aquí de vigilar es una figura que es la figura radiológica, el encargado de figura radiológica. Y entonces hay una figura en la figura de rayos X, que es el asesor especializado en rayos X. Sin embargo, nosotros en el hospital en el cual estamos colaborando, ¿sí? Se hacen exámenes semestralmente, control de calidad semestralmente, como lo marca la AAPM, y lo realiza el jefe el ingeniero de servicio cada 6 meses, y se le pide que haga mediciones de la rapidez de exposición, mediciones de miliamperaje y kilovoltaje, mediciones de la radiación dispersa, el estado del tubo, la filtración, colimación, barreras primarias, así como el contraste de los monitores de la televisión, punto focal, video, la integridad de los mandiles emplomados, el reporte dosimétrico de los monitores, así como la reproducibilidad y exactitud del miliamperaje, kilovoltaje y tiempo de exposición. En cuanto al control de calidad, se le pide también, mediante el uso de un fantoma, que haga el control de calidad en modo fluoro y también el control en modo cine. En este control de calidad estamos participando el físico médico, el jefe de servicio y el médico cardiólogo intervencionista, donde se le pide para modo fluoro que de alguna forma se le noten al menos 9 discos del fantoma, ¿sí? Pero cuando hablamos del control de calidad para modo cine, se le pide que se le vean todas las características del fantoma. También se le pide que haga control de calidad de la imagen y el monitor, utilizando también un fantoma para verificar la resolución espacial, el contraste, la uniformidad de la imagen y el libre de artefactos.
Algo muy importante que hacemos nosotros también cada 6 meses y es pedirle al asesor especializado en seguridad radiológica, que es el encargado ante la Secretaría de Salud, la figura que puede monitorear, que puede certificar al equipo, junto con el físico médico, se hacen calibraciones de la dosis de entrada al detector. Esto es con la finalidad de ver la dosis de entrada al paciente. Y bueno, a manera de conclusiones o a manera de observaciones que podría compartir esta tarde, es que la imagen dinámica guiada en procedimientos de intervencionismo es una de las técnicas que más dosis genera tanto a pacientes como al personal ocupacionalmente expuesto. Los controles de calidad son la primera herramienta para poder optimizar el uso de los rayos X en nuestra sala, porque nos permite conocer el estado del equipo, permite detectar posibles errores y al mismo tiempo las pruebas de control de calidad se plantea para optimizar la dosis al paciente. Sin embargo, si nosotros reducimos la dosis al paciente paulatinamente o proporcionalmente, también reducimos la dosis al personal ocupacional. Para la buena práctica médica, hemos implementado nosotros en nuestra sala desde el 2015, teniendo el equipo de rayos X, y con lo cual recomendamos que el control de calidad se haga cada 6 meses o al menos que sufra alguna reparación o algún movimiento del equipo de rayos X. Con esto me gustaría finalizar mi intervención. Les agradezco su atención. Esto es un mural que se encuentra en una de las instituciones, la máxima institución en México, donde podemos observar la transformación de la energía para recuperar el estado de salud de un paciente. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Teodoro, por este aporte. Como saben, ya lo vamos a recordar, al final de las presentaciones habrá un espacio de discusión o de preguntas o de comentarios por la audiencia. Entonces, por favor, si tienen alguna observación o alguna pregunta, lo dejamos para el final. Mientras tanto, volvemos a verificar si Alejandro, que ya no está conectado, Alejandro Nader del Organismo Internacional de Energía Atómica, Acá si estoy. puede... Ah, perfecto, Alejandro. Pues mira, la cuestión es si, yo creo que si hacemos un pequeño break y Alejandro nos puede decir unas palabras, que nos conectamos, pero lo habíamos dejado pendiente. ¿Cómo estás, Alejandro? Y nos dices unas palabras en nombre del OIE, por favor. Pablo, con mucho gusto. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Ahí está, un gusto saludarlos. Disculpen, bueno, algún temita acá en la oficina, pero bueno, se ha superado. Sí, quería brindarles el saludo de siempre, el apoyo y las felicitaciones. Yo creo que esta idea de hacer los webinars técnicos, llamémosle de alguna forma, para todos los integrantes del proyecto, ha sido una idea excelente. No solo se está de alguna manera intercambiando experiencias y enseñanzas que siempre son muy útiles, sino que también y de alguna forma se lo pido a todos los participantes, actuar como efecto multiplicador dentro de sus sociedades, ¿no? En este caso representando al OIEA, no me queda otra cosa de confirmarles el apoyo nuestro. Todo sigue en pie de acuerdo a nuestra planificación de cuando ustedes, tanto la PAJO, la OMS, los expertos, bueno, lo entiendan oportuno, podremos llevar adelante las actividades que están ya agendadas, bueno, sin fecha, ¿no? Digamos que están ya incluidas en los work plan respectivos de nuestro proyecto regional dirigido a usuarios finales. Así que bueno, no mucho más, Pablo.
María, Eliseo, la doctora Miranda también desde Chile y don Claudio Úbeda, que bueno, estamos en este esfuerzo conjunto que yo creo que es tremendamente beneficioso para nuestra región. Y más que eso, creo que está marcando, en lo personal, en estos años trabajando en estos temas de la seguridad en medicina, es una primera experiencia que sin duda ha de ser muy beneficiosa. Nada más que eso, quedo a disposición absolutamente de las instituciones organizadoras y de los propios participantes en forma individual en lo que respecta al OIEA, y que desde nuestra unidad de protección del paciente podamos colaborar con ustedes. Un abrazo y adelante. Gracias, Pablo. No, gracias a ti, Alejandro, y por supuesto a la OIEA en esta aventura que nos hemos lanzado, que hemos dicho. Esa es la palabra, pero bienvenida, aventura. Ok, excelente. Bueno, entonces continuamos, si les parece, con el programa. En teoría ahora sería la presentación de Eliseo Bañón, me parece, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Eliseo, entonces, adelante. Bien, buenas tardes desde Madrid. Esta presentación la ha preparado Carlos y la primera parte os la voy a resumir yo, y pues hablaremos también de parte de los controles de calidad, pero en un aspecto muy práctico, que es la caracterización de los equipos de intervencionismo. Vamos a hacer referencia un poco también a lo que llamaremos controles básicos de calidad. Lo importante de los controles de calidad, como ya han dicho algunos de los colegas previamente, es que hay que hacerlos. Cada país tiene unas exigencias distintas y las autoridades, pero que de alguna forma garantizar que los equipos están funcionando correctamente supone que estamos controlando muchos parámetros. Vamos a definir también pues qué es el tema de la caracterización de un equipo, buscando siempre obtener información práctica de los controles de calidad que les sirvan a nuestros colegas radiólogos o cardiólogos para ser capaces de manejar mejor los equipos y saber qué precio en dosis de radiación hay que pagar por una cierta calidad de imagen, que es la que van a necesitar para hacer el procedimiento. Hablaremos y daremos alguna referencia a la metodología, de cómo se obtienen los valores o qué valores son más importantes, y que no olvidemos que evaluar la calidad de las imágenes, que cuando hablamos de procedimientos dinámicos como es el intervencionismo, más que hablar solo de calidad de las imágenes, hay que hablar de la información diagnóstica que necesita el profesional médico para realizar correctamente el procedimiento. Y hablamos de imágenes dinámicas. Estamos acostumbrados en los controles básicos de calidad a hacer únicamente medidas con objetos de test, pero el tema dinámico es importante, y de ahí el que daremos diferencias o entenderemos que hay diferencias entre la fluoroscopia y el cine, entre trabajar a 15 imágenes por segundo o a 30 imágenes por segundo o a 7 imágenes por segundo. Ese aspecto dinámico es algo que habrá que tener en cuenta, pero casi más en colaboración con los radiólogos, porque los objetos de test nos permitirán evaluar imágenes estáticas. Pasa a la siguiente, Carlos, por favor. Bueno, aunque probablemente lo conozcáis todos, pero decir que el protocolo de control de calidad para diagnóstico América Latina y el Caribe, con el esfuerzo del OIEA y particularmente Alejandro Nader, ya ha sido publicado. Es el TechDoc número 1958, ya se puede descargar desde la web del OIEA, y tenemos toda una parte, el apartado 5B, de pruebas para equipos de intervencionismo, que de alguna forma están en el documento oficial. Hay un consenso ya internacional y, por tanto, siguiendo un poco las indicaciones de este documento, pues estaremos muy probablemente también de acuerdo con nuestras autoridades nacionales o reguladoras. Pero tener un documento de referencia es importante. Pasamos ya al siguiente. Alguna vez hemos ya proyectado esta diapositiva donde decíamos cuáles son los aspectos básicos de los controles de calidad. Pues lo han dicho también los colegas antes. Cuando terminamos un procedimiento y mandamos el resumen final, y en este momento estamos recogiendo esos datos y decimos 100 unidades de dosis o 10 unidades de dosis o 30 unidades de dosis, cuando hablamos de validar los valores dosimétricos, es que digamos que este valor de 10 podrían ser 12, podrían ser 8, o podrían ser 7 o podrían ser 13.
esa validación de los valores dosimétricos, es decir, que lo que damos tiene una incertidumbre a lo mejor de un 10, de un 20, de un 30%, hay que decirlo, y cuando publicamos resultados o reportamos y comparamos con los valores de dosis de otros países o con niveles de referencias, tenemos que tener en cuenta esa validación de los valores dosimétricos. Eso es fundamental y tendremos que aportarlo como parte de los datos que estemos dando, porque eso requiere o será la garantía de que lo que medimos está bien medido y sabemos qué posible incertidumbre tiene. Los valores de dosis a la entrada del paciente son importantes, es parte del control de calidad, lo hacemos normalmente no con pacientes, por supuesto, sino con maniquíes o con espesores de metacrilato agua, pero esto es fundamental, pasar esa información a nuestros colegas cardiólogos o radiólogos y decirles, mira, cuando estás utilizando un minuto de fluoroscopia, utilizas esta dosis, pero si en vez de fluoroscopia baja, utilizas fluoroscopia media o alta, la dosis la multiplicas por 2, la multiplicas por 2,5. Cuando estás adquiriendo cine, tienes mucha mejor calidad de imagen, pero es que a lo mejor la dosis la estás multiplicando en un factor 10 o en un factor 15 o en un factor 20. Esa información es crucial, porque cuando el cardiólogo dice me arriesgo a tener un poquito menos de calidad y utilizo fluoroscopia, tiene que saber qué cantidad de dosis está ahorrando. Y la evaluación de la calidad de las imágenes, que se ha hecho en algunos equipos con mucho detalle, que si alguno queréis estas publicaciones, se lo podéis decir a Carlos y os la mandamos, porque ponerlo en la web por cuestiones de la publicación en las revistas no siempre es correcto, pero os mandamos este tipo de trabajos. Pero evaluar la calidad de las imágenes hay que tener en cuenta los aspectos dinámicos también, y muchas veces esa evaluación, hacerla conjuntamente con los cardiólogos es correcto. Pero la evaluación, además de los maniquíes, conviene hacerla también en evaluación sobre procedimientos concretos y con varios a lo mejor cardiólogos para que digan qué ventaja tiene trabajar en cine o trabajar en fluoroscopia. Cuando hagamos un control de calidad o una validación de algo, es obvio porque lo piden todos los países, pero hay que elaborar un informe, hay que firmarlo el profesional que lo ha hecho, hay que poner la fecha y esos datos de alguna forma os los pediremos a lo largo del proyecto para que demos información que hacemos esos controles, o bien semestralmente o anualmente o bianualmente, pero que sepamos en qué fecha se ha hecho, que hay un documento que refrende que se ha hecho y que hemos validado los parámetros dosimétricos. Pasamos a la siguiente. La caracterización de los equipos pues se ha hecho, se empezó a hacer en Europa también, pues basado en los programas de investigación y colaborando con los cardiólogos y los radiólogos dentro de esos grandes programas que tardaron 3 o 4 años en concluir, pero que la experiencia que se ha tenido cuando se habla de caracterizar un equipo es una experiencia muy bien validada. Y eso debería formar parte de los controles de calidad, pero aparte de los controles de calidad, que validemos o que evaluemos o caractericemos un equipo es importante porque esa es la información que hay que darle al cardiólogo. El cardiólogo tiene que saber cuánto paga en dosis de radiación para el paciente cuando está utilizando fluoroscopia y tiene un poco menos de calidad de imagen, y cuánto paga en dosis cuando está adquiriendo imágenes de cine o en tomografía computarizada del Combin, en la tomografía computarizada de haz cónico, porque ahora también se utiliza, y saber cuánto supone el hacer una tomografía computarizada durante un procedimiento intervencionista, que eso lo puedan comparar. Y esa información hay que dársela también al cardiólogo, porque el cardiólogo optimizará los procedimientos de acuerdo con eso. Están validados esos procedimientos ya en los programas europeos y muchos de los programas de control de calidad los incluyen. La siguiente, por favor. Caracterizar un equipo de rayos X pues supone medir los parámetros que inicialmente en los distintos protocolos que nos han dejado nos permite medir esas dosis que estamos manejando. El siguiente, el segundo punto. Informar a los médicos intervencionistas, insisto mucho, porque los controles de calidad exhaustivos no le importan con perdón a los médicos, después probablemente también nos lo dirá eso Patricia, pero el que son reproducibles, el que el kilovoltaje que medimos o que el equipo me indica es apropiado y es exacto, pues suponemos que sí. Es como pasar un poco el control de un vehículo. Se supone que el vehículo estará bien y si no ya nos lo dirá el físico o el tecnólogo o el responsable de seguridad. Pero al médico hay que informarle de los resultados de las medidas y de que si el equipo da 100 unidades de dosis,
pues que realmente el valor es entre 80 y 120 o es entre 90 y 110, y esa incertidumbre las medidas hay que darlas. Y las tasas de dosis más altas que se pueden medir en un determinado momento, que muchas veces es con pacientes que tienen mayor peso, un poquito más obesos, cómo varían las tasas de dosis en función de un paciente que tenga 3 años o 5 años o 10 años, o que tenga 3 kilos o 10 kilos o 30 kilos o 50 kilos, eso es muy importante. Y todos sabemos que se pierde un poco de calidad de imagen y que las dosis son mayores, pero eso hay que cuantificarlo, porque eso es lo que permitirá después hacer también una optimización correcta de los procedimientos. Ya le cedo a Carlos el que siga con las otras diapositivas. Gracias. Gracias, profesor. Y en honor al tiempo, voy a ser muy breve. Bueno, comparto con ustedes algunas de los trabajos que hemos ido realizando a lo largo del tiempo, donde está justamente esta metodología que el profesor describía, está ahí descrita para poder ser aplicada, e internamente yo voy a mandar un correo genérico a todos ustedes con las principales publicaciones para que ustedes lo puedan manejar reservadamente. En cuanto a los materiales para la caracterización de un equipo de intervencionismo, debemos considerar algunos de ellos. Particularmente necesitamos algún simulador de paciente. En este caso la propuesta es usar láminas de polimetilmetacrilato. También, ¿cierto?, dependiendo de las opciones de material que tengan, pueden usar algunos bidones de agua. Lo importante es que ustedes generen una metodología que sea replicable en el tiempo. En el caso particular, desde OPIPAL, estamos proponiendo esta metodología. ¿Qué más se requiere? Un detector de radiación que, como ustedes ven, se coloca en la parte inferior, ¿cierto?, de este espesor de polimetilmetacrilato que vendría simulando la espalda del paciente. ¿Qué otras cosas vamos a requerir? También una cinta de medir, esparadrapo y otro tipo de cuestiones para poder generar este arreglo experimental. Desde el punto de vista de la caracterización, se nos pide también poder hacer una evaluación de la calidad de imagen. Si bien es cierto, el profesor Pañó indicaba la importancia de poder hacer una evaluación dinámica de las imágenes, acá compartimos con ustedes uno de los objetos de prueba que se ha usado tradicionalmente en este tipo de procedimiento, que es el objeto de prueba TOR FG18, que permite hacer una evaluación de resolución de alto contraste a través de su patrón de barra, y una medición del umbral de sensibilidad a bajo contraste, que vendrían siendo justamente estos circulitos que ustedes observan acá. Ahí ven esquemáticamente cómo sería, mirado desde el lado, un esquema de la caracterización de un equipo, en este caso un intensificador de imagen, donde lo que nosotros vamos a utilizar justamente son los materiales que yo les acababa de comentar, y esa sería la estructura. Es importante comentarles que hay una definición que es bien importante que ustedes manejen, que se llama este concepto del punto de referencia a la entrada del paciente, que es un punto que se ha colocado de acuerdo internacionalmente, que vendría a referir la posición de la espalda del paciente, que es justamente ahí donde nosotros debiéramos poder hacer la medición, ¿cierto?, externamente del nivel de dosis en piel que está generando nuestro equipo. Ustedes, cuando están en sus salas, observan, ¿cierto?, su monitor, y este monitor le entrega ciertos valores de dosis, de magnitudes. En este caso particular tenemos la magnitud, el producto Kerma área o producto dosis área, para que no se confundan. Siempre que vean una unidad de área, ese es el pK o el PDA, y al lado siempre le van a requerir un valor expresado en miligray que tiene que ver con la dosis acumulada en piel. Esos son los dos datos dosimétricos que ustedes pueden ir verificando, y tienen que en el fondo poder validar que lo que su equipo les da en términos numéricos realmente sea lo que está generando el equipo, y de ahí la importancia de la validación de estos valores dosimétricos. Lo que se conoce es como poder obtener un factor de corrección o un factor de calibración de esos valores de radiación. Sin entrar en mayor detalle, acá ustedes pueden observar este valor 0,88. Después de haber hecho esta evaluación paralela externa de los valores dosimétricos, nosotros llegamos a la conclusión que los valores de pK de ese equipo en ese momento, en esas condiciones,
nosotros debíamos multiplicarlo por un factor de corrección, que en este caso era 0.88, para poder, en el fondo, asegurar y corregir los valores que entregaba el equipo y en comparación con un detector de radiación que estaba calibrado más recientemente. ¿Qué posibilidades tienen ustedes cuando justamente realizan esta caracterización? Poder conocer los valores de dosis a la entrada del paciente. Acá en este gráfico ustedes pueden ver cómo va variando en función de los diferentes modos de operación la intensidad de dosis, la tasa de dosis a la entrada del paciente cuando nosotros hablamos de un modo de fluoroscopía bajo o un modo de cine, cómo esto se va incrementando. Y durante la caracterización uno debiera hacer esta valoración y muchas veces se van a encontrar, por ejemplo, que los modos de operación no están ajustados correctamente y, por ejemplo, un modo de fluoroscopía medio puede que esté irradiando más que un modo de fluoroscopía alto. Y ese tipo de cosas son las que detecta una caracterización de un equipo. También ustedes pueden conocer estos valores de dosis a la entrada del paciente y cómo en ella va a ir justamente influyendo en el ajuste del equipo el espesor del paciente, el tamaño del paciente. Lo pueden observar acá en el modo de cine, donde tenemos la comparación de un espesor de 8 centímetros de polimetilmetacrilato comparado con un espesor de 20 centímetros de polimetilmetacrilato, y vean ustedes la diferencia en términos de cómo se ajusta el equipo en función del tamaño del paciente, y eso lo deben conocer obviamente nuestros colegas médicos. En este caso, también ustedes pueden observar cómo va influyendo en la tasa de dosis a la entrada del paciente en función de la lupa, de la magnificación que ustedes van a utilizar. Por lo tanto, esa valoración en términos de dosis, en función de cierta imagen que ustedes quieran observar, de acuerdo a esa magnificación, tienen que también tenerlas consideradas. Acá está la influencia, sobre todo en este tipo de procedimientos que nosotros estamos trabajando, que son los procedimientos pediátricos, valorar, conocer, determinar el impacto que tiene en términos de cómo influye en la dosis de entrada la presencia o no de la parrilla antidifusora. Ahora bien, hay un aspecto bien importante que tiene que ver con la valoración de la calidad de imagen, que puede ser subjetiva, es decir, que el médico, el tecnólogo, el físico médico se coloca frente al monitor y valora el objeto de prueba y va diciendo cuántos círculos, cuántos pares de barra ve, pero otra forma de hacerlo es un análisis más objetivo, y para eso usamos nosotros diferentes magnitudes, ¿cierto? Diferentes parámetros de calidad de imagen. Acá hay un ejemplo de ellos, la resolución señal-ruido, el contraste-ruido, y otro tipo de este tipo de valoraciones objetivas. Ahí está la bibliografía, y eso sería todo. Muy bien. Muy bien. Pues nada, Carlos, excelente. Gracias, Eliseo, Carlos, por las presentaciones, que para mí personalmente creo que son muy claras, pero lógicamente puede que haya alguno de la audiencia que a lo mejor tenga alguna observación de esta presentación o de otras. Entonces, si les parece, pasamos entonces un poquito a un espacio de preguntas o de discusión de lo que se ha presentado. Ah, no, perdón. Falta la presentación de Patricia. Perdón, Patricia, tienes toda razón. Estaba yo demasiado acelerado. Perdón, Patricia, por favor. Pensé que ya no querías que dijera nada. No, ¿qué? Carlos, yo te acabo de mandar la última versión de mi presentación. Ya, ¿quieres que muestre esa? Sí, por favor, si eres tan amable. Claro, dame un segundo, que tengo que entrar. O si quieres, yo trato de ponerme aquí, no sé si puedo. Lo que tú quieras, como tú quieras. Voy a intentarlo. No, tú mejor. No sé qué, estoy medio tonta. Ya. Yo la voy bajando, no te preocupes, Patita. No me dejen afuera a Patricia, por favor, ¿eh? Linda, no, la visión de los culpa. clínicos. Sí, me estaban dejando fuera. No es bonito eso. Sí. No, pero muy, muy bueno todo lo que estamos escuchando. Yo también, la verdad es que estoy disfrutando cada presentación. Gracias a todos. Ya, amiga mía. Ya, muy bien. Bueno,
yo creo que... ¿Me escuchan bien? Sí, Patricia, te escucho. Ya, Yo te escucho muy bien. Muy bien. Bueno, yo quería dar un poco la visión del cardiólogo, ¿no? En esto de los controles de calidad de los equipos. Porque en realidad, pasa la próxima, por favor. Nosotros normalmente usamos los equipos nomás y no sabemos nada, no sabemos ni cómo es el equipo, solo esperamos que funcione bien y la verdad es que... Nader, sí, el odontólogo. Alguien está hablando y tiene el micrófono abierto. Bueno, ahí muteé, no te preocupes, Patricia. Lo que sucede es que yo creo que nosotros, una de las cosas que más nos enseñan es que tenemos que aprender de nuestros equipos, porque generalmente lo único que hacemos es usarlo. No solo tenemos que aprender del equipo, sino que cómo funciona. Yo quise poner aquí el que nada sabe, nada teme, porque bueno, por un lado los hemodinamistas y los intervencionistas sabemos muy bien de qué se trata esto, pero no solo en intervencionismo, sino que también en protección radiológica. Nosotros no sabemos qué está pasando, y sobre todo en los niños, porque como las dosis no logran ser tan altas como para producir un daño en la piel, entonces no sabemos realmente qué es lo que le estamos haciendo, qué le estamos dando, y por eso mismo creo que nosotros tenemos que aprender todo lo que sea necesario para poder hacer bien nuestro trabajo. Y creo que en esto no solo conocer el equipo es importante, sino que también saber qué pasa con los controles de calidad y qué nos entrega el control de calidad. Próxima, por favor. Carlos. Bueno, la verdad es que, como yo les decía, nosotros no sabíamos ni siquiera cómo era nuestro equipo, pero somos muy estudiosos cuando queremos, y en general sí queremos. Estamos acostumbrados a estudiar mucho y entonces, claro, podemos conocer nuestro equipo, pero cuando nos empiezan a hablar del control de calidad y con todas estas cosas tan técnicas que nos entregan nuestros colegas físicos médicos, tecnólogos y cualquier persona que sea la que esté encargada de hacer los controles de calidad, uno como que necesita cosas como un poco más prácticas. Y entonces tiene que aprender de qué se trata. Y obviamente uno cuando no sabe nada, no sabe nada. Y entonces yo los invito a que veamos qué podemos sacarle en información. Próxima, por favor. El control de calidad, y la verdad es que esto es algo muy importante, es una manera de evaluar los equipos que usamos para confirmar si están desempeñándose como la industria nos dice o si hay algún problema en el funcionamiento o definitivamente funcionan mal. Pero en esto hay que tener mucho cuidado porque la industria en este minuto está haciendo muchos esfuerzos por mejorar las dosis y todos están bajando las dosis, pero eso no quiere decir que nosotros tengamos que comprar lo que dice necesariamente la industria. Y ojo, porque hay algunos equipos que efectivamente, yo diría que todos, están bajando mucho las dosis, pero hay algunos equipos que te permiten optimizar más que otros. Y en eso tengan cuidado, por favor. Próxima. Carlos. Bueno, ¿por qué es importante este asunto del control de calidad? Porque podemos ver cosas como estas, por ejemplo. Entonces uno dice, claro, esto yo lo veo en los trabajos y no entiendo mucho, pero es muy importante esta comparación que hay entre las dosis que entrega cada uno de estos distintos modos de uso del equipo. Y tenemos la fluoro baja, la media y la alta, y también el cine. Y también estamos viendo cómo aumenta según el peso del paciente, o que es lo mismo que es lo que se estudia con el metacrilato. Y entonces decimos, claro, las dosis aumentan solo cuando los pacientes están más grandes y qué sé yo, pero ojo, cuando estamos en los pacientes más pequeños, uno dice, claro, es una dosis baja, pero
claro, estamos con pacientes que son mucho más sensibles que aquellos que ya son un poco más grandes, que también son más sensibles que los adultos. Pero este grupo de pacientes más pequeños efectivamente son más sensibles. Entonces es súper importante saber qué es lo que uso, cómo lo uso y por qué lo uso. O sea, ¿por qué es necesario usar la fluorobaja y por qué es necesario, además de usar la fluorobaja, en pocos frames por segundo y ocupar el cine solo cuando es estrictamente necesario? Próxima. Con las dos, la que sigue también, porque... Entonces, el punto aquí es súper importante también cuando te dicen, mire, si usted usa la magnificación, va a aumentar las dosis de una manera impresionante, sobre todo en los equipos que estamos usando en este momento, en que se puede ver la imagen en toda la magnificación que uno quiera en el postproceso. O sea, uno le tiene que mostrar esta medición a los colegas para decirle no uses magnificación. No es necesario porque estás aumentando muchísimo, muchísimo las dosis. Y no es necesario porque tu equipo, cuando tú sales del lugar donde estás haciendo eso, vas a mirar la imagen, puedes magnificarla todas las veces que quieras. Y entonces no se justifica ni siquiera usar una magnificación. Y entonces es muy importante mostrar estas mediciones porque uno puede demostrarle que efectivamente está irradiando de más a los pacientes y no es necesario. Próxima. Habitualmente los controles de calidad los realiza la propia empresa, por lo menos en Chile es muy frecuente eso. Sin embargo, en las reuniones que hemos tenido con la SOCHIPRA y con el organismo que tiene que ver con estos controles, es evidente que tenemos que cambiar la actitud y convencer a todos las autoridades, por lo menos de los hospitales, a que lo haga gente distinta. La próxima, por favor. Y esta necesidad de que el control de calidad sea independiente de los fabricantes está reconocida internacionalmente, como ya lo habían anunciado, como ya lo han dicho todos los demás. Y nosotros tenemos que involucrarnos en este proceso y tenemos que trabajar en conjunto con la gente que hace los controles de calidad, porque como también decía Eliseo, esa es la única manera de trabajar. Si trabajamos en conjunto vamos a conocernos más, vamos a saber cuáles son nuestras necesidades y cuáles son las cosas que ustedes pueden hacer por nosotros de una manera mucho más eficiente. La próxima, por favor. Y para terminar, quisiera reafirmar que los controles de calidad sirven para saber qué dosis estamos entregando en cada una de las acciones que llevamos a cabo, cosa que es muy, muy importante para nosotros, o debiera serlo. Y si los controles son regulares, es decir, 2 veces al año, como decía uno de los expositores, podría ser bastante bueno. Y esto de que si los controles detectan una falla se puede usar para conseguir cambiar el equipo es algo que incluso en Chile lo hemos hecho en uno de los controles que se hizo en un servicio también del Servicio Nacional de Salud. Aquí en Chile detectó una falla muy grande y fue un documento crucial para poder cambiar el equipo y eso fue buenísimo. Así es que yo creo que en la medida que trabajemos todos juntos vamos a hacer mejores cosas y creo que es súper importante que lo sigamos haciendo. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, y perdona otra vez por el que me dio. Es muy importante lo que nos has comentado, el punto de vista del cardiólogo en este caso, que son esos mensajes tan importantes y qué gusto escucharte
y que tengas las ideas tan claras desde el punto de vista del clínico en lo que respecta a las necesidades de los controles de calidad que se hagan bien, que sean independientes, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ahora sí que entonces, si les parece, abrimos un turno de intervenciones, comentarios, quizá preguntas, porque obviamente los temas son como son, pero para unos pueden ser más familiarizados que otros o tengan algunas dudas. Aprovechemos para si alguien puede aportar. También vemos por el chat que Marco nos compartía una publicación bien interesante. Entonces, no sé, abrimos al que la persona que desee hacer un comentario, no sé si saben cómo se pide la palabra y si no, bueno, pues directamente tomen el micrófono. Pero la palabra se puede pedir con abajo a la derecha hay un sitio que pone reacciones y levantar la mano, ¿no? Hay una opción ahí. Pero bueno, si no, abrimos directamente. ¿Qué os parece? Carlos, ¿os parece bien así? ¿Hacemos así? Abrimos directamente. Sí. Perfecto, ahí yo te voy ayudando, Paulo. Ok. El doctor Jesús Dansky tiene la palabra. Bueno, ¿cómo están todos? Buenas tardes. Bueno, la realidad es que uno disfruta bastante de estas charlas y siempre uno va buscando aspectos aplicados a nuestra tarea diaria, a nuestro devenir, ¿no? Entre lo que dijo Patricia y lo que dijeron un poco ustedes, el hablar de los controles de calidad en lugares donde los controles de calidad fallan es bastante difícil. Y me quedé pensando en las placas de metacrilato que ustedes usaban, que mostraron. Ese es el perro que está ladrando, les pido disculpas, pero cómo poder llevarlo a la pediatría y poder hacer controles nosotros por nosotros mismos. Porque la cantidad de pilas de placas que se pusieron me parece que remedia el tórax de un adulto, más que el de un niño. Totalmente. Patricia, vos, que sos un poco afín a mí en nuestro trabajo, ¿cómo lo harías vos? Poder hacer nosotros mismos nuestro propio control, porque si yo espero que las empresas lo hagan, estoy sentado en una silla esperando, ¿no? Jesús, gracias por tu pregunta. Sabes que la verdad es que yo tengo mucha suerte porque desde que empezamos a trabajar, los controles de calidad siempre han tenido que ver con el liceo y el grupo de trabajo que con él hemos formado. De tal modo que desde el principio a mí me involucraron en esos controles de calidad con los metacrilatos, en que eran poquitos para simular un paciente pequeño, iban aumentando a la medida que iba aumentando teóricamente el grosor del paciente. Así es que eso se puede usar perfectamente en pediatría. Lo que sí te puedo decir es que nosotros necesitamos ayuda de un tecnólogo o de, no sé cómo es la figura que ustedes tienen, pero alguien que esté vinculado a esta manera de hacer las cosas, y se puede usar perfectamente el metacrilato en este tipo de cosas y es bastante fácil, digamos, de hacer. Se necesitan varias cosas, eso sí, como contaba Carlos, y uno tiene que tener todos esos instrumentos en el hospital para poder. Ahora, otra cosa que también he aprendido es que muchas veces tú no tienes todos los elementos para hacerlo, sin embargo, hay alguien por ahí que puede tenerlos y ellos en general son bastante generosos y a veces te prestan incluso a la persona que lo pueda hacer. Y entonces la verdad es que no es tan difícil cuando uno empieza a preguntar, Jesús. Realmente eso es una cosa que sí se puede hacer y que hay que tratar de juntarse con más gente que haga lo mismo que nosotros o que tenga nuestras inquietudes para poder lograrlo. Y yo creo que te va a ir súper bien. ¿El número de placas estaría en relación a la altura del tórax? Claro, es como un poco así. Por eso que yo te mostraba en el gráfico ese del trabajo de España y ahí se van poniendo los distintos grosores para simular los distintos pesos de los pacientes. Porque en realidad lo que importa aquí es el peso del paciente más que cualquier otra cosa y eso es lo que define las dosis y la diferencia en las dosis en cada uno de los procedimientos. Y entonces efectivamente vamos a tener un mismo procedimiento pero con distintas dosis dependiendo del peso del paciente.
y por eso que el metacrilato va aumentando de a uno las plaquitas y cosas como esas. Bárbaro, gracias. Solamente de complemento, si me lo permites allí, Carlos. Adelante, adelante, Omar, Rapidito, por favor. un punto importante, doctor, es justamente que estamos haciendo una caracterización del equipo, ¿sí? Y esto es importante comprenderlo porque, si bien es cierto, obviamente tenemos que utilizar, para el caso de pacientes pediátricos, hacer valoraciones de pacientes pediátricos. Uno de los puntos que voy aquí nada más a mostrar esta lámina rapidito, tiene que ver justamente con el documento ARCAL, el último que acaba de salir. Y justamente fíjense que, por ejemplo, para hacer la valoración de la tasa de Kerma a nivel de la superficie de entrada, fíjense que lo vamos evaluando con los diferentes valores de PMMA, ¿sí? Entonces, fíjense cómo podemos tener a 10, a 20, a 30 centímetros, es decir, y ya de esa manera nosotros poder tener una correlación, una relación en función de la tasa de Kerma. Entonces, sí es importante comprender que estamos haciendo una valoración o una caracterización del equipo de ARCO-ENCE, y obviamente para ello tenemos sí que necesitamos obviamente de esta utilización, ¿no? De este tipo de equipamiento. Pablo, un minutito. Sí, sí, adelante, Alejandro. Quería referirme a lo que decía el colega Omar Arias. Omar, soy Alejandro, acá del OIEA. ¿Qué tal? Bien, un gusto. Cuando dijiste el documento ARCAL que acaba de salir, ¿a cuál te refieres? Al que nos presentaron, ya les voy a... Es el TED Doc. El último, Alejandro. Perfecto. El TED Doc, sí, Nada, sí. sí, me imaginé, perdón. Déjame ver, para que lo vean todos, para que lo tengan allí les voy a mostrar la portada a quienes no lo... Ajá. Primero, te agradezco un montón porque hay que darle difusión. Eso es lo primero. Segundo, solamente no tienes por qué tenerlo claro porque todo lo del OIE a veces hay tanta cosa que uno mismo termina confundiéndose. No es un documento ARCAL. Sí, sí, es cierto. un TechDoc, es un documento Cierto. técnico. Está en la pirámide, digamos, de publicaciones del OIEA que comienza con los Safety Fundamentals esto es un documento técnico, TechDoc en inglés, digamos, que está hasta por encuestas comprobado que es la publicación más leída de todas las del OIEA. Me refiero a los TechDoc en general, no hablo de esta, hablo en general que el nivel TechDoc es el más leído porque es el más práctico, es el que podemos tener en nuestro escritorio, en nuestro laboratorio, en nuestro consultorio a mano para consultarlo para una maniobra de todas estas que ustedes están hablando, por ejemplo. Solo eso, así que te agradezco tu intervención porque me permitió un poco felicitarte y hacer este apunte, nada más. Muchas gracias, Omar. Gracias a ustedes. Excelente. Creo que Carlos iba a decir, lo has puesto en el chat, ¿verdad? El enlace por si alguien quiere para facilitar dónde está disponible. Y además está en español, ¿eh? Sí. Importante recalcar que está en español. Charo, ¿quieres intervenir tú ahora, verdad? María del Rosario, Charo, adelante. Sí, gracias. ¿Me escuchan? Muy bien. ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Bueno, gracias. Gracias a todos. Excelentes las presentaciones. Yo tengo un comentario o una pregunta para los oradores o para todo el grupo. A mí me pareció muy interesante que en la presentación, la presentación de Omar quizás fue más genérico y no dio los detalles del país, pero por ejemplo, Teodoro, tú dijiste la norma que se aplica en tu país, en México, las normas de controles de calidad cada 6 meses y demás. Por el otro lado, tú, Patricia, hacías hincapié en que, aunque los fabricantes hagan los controles de calidad, quisieras como cardióloga que tuvieras el control independiente, por ejemplo, de un físico médico, o depende de los países, estuve tomando nota, bueno, del ingeniero de servicio o el asesor, etc. Entonces, mi pregunta es, incluido tú, Pablo, que conoces bien toda la normativa en la región, ¿existe realmente esta discrepancia de que tenemos algunos países donde la norma o las regulaciones del país favorecen el hecho de que se tengan que hacer los controles de calidad, con lo cual nuestro proyecto se podría haber favorecido porque hay una norma que nos apoya y en cambio en otros países tenemos que
de algún modo lograr que nuestros colegas médicos y físicos peleen por convencer que no alcanza con los controles que se hacen estándar por parte del fabricante. A ver, no sé si es clara mi pregunta. Sí, yo creo que está muy clara. Bueno, sí. Gracias. Está muy clara y además es como tú acabas de decir, la realidad. O sea, hay una heterogeneidad en cuanto a lo que es la regulación, desde el punto de vista de regulación del uso de radiaciones en medicina en la región. Es muy heterogénea. La última reunión grande que tuvimos fue precisamente ahí en Santiago, hace ya no sé, unos cuantos años, y se presentaron todos los países, prácticamente estaban todos los países, incluidos los del Caribe, de habla inglesa, estaban. Fue una reunión grande donde se vio un poco esa problemática que acabas tú de mencionar, esa disparidad de regulaciones. Había de todo, había países que o no tenían regulaciones o que las regulaciones eran muy débiles como para exigir algo tan específico como esto que estamos hablando hoy aquí. Había países que sí lo exigían, como las normas, por ejemplo, el caso que comentaba de México, Teodoro, de COFEPRIS, tiene sus normas, el Instituto de Salud Pública en Chile tiene sus normas, etcétera, ¿no? Pero el problema es que a veces, aunque tenían normas, estaban obsoletas, es decir, eran normas que no se actualizaban desde los años 70 o años 80, había de todo. Y luego había países que lógicamente estaban actualizándolas y poniéndolas. O sea que digamos, la realidad es que es un poco así. En general, mi impresión personal es que los países van poco a poco mejorando, avanzando en los aspectos reguladores, pero a la vez también en las capacidades, porque la regulación sola obviamente es un instrumento que te ayuda a mejorar, pero necesitas también que tener, como un poco la pregunta que nos hacía antes, o sea, necesitas tener el conocimiento, el saber hacer las cosas. Tú puedes poner una ley, pero si luego nadie sabe hacerlo, no lo puede hacer, pues está muy bien la ley. O sea, necesitas ir parejo, la capacidad, el conocimiento, generar capacidad y a la vez la regulación. Entonces, básicamente, así grosso modo, es más o menos como yo veo que está la región, avanzando, dependiendo de cómo esté, pero avanzando en esa dirección. Pero la realidad es que sí, que hay esa disparidad, y el hecho de que efectivamente hay países, como bien dices, que lo pidan en su normativa, obviamente favorece a que puedan tener esos controles medianamente hechos con unos mínimos de... Mira, en Brasil, por ejemplo, ves, es la portería número 53 que nos está comentando que lo lleva Anvisa, ¿verdad? Bueno, no sé, yo dejo ahí porque a lo mejor los colegas que están conectados de los países pueden dar datos, incluso más información más actualizada, como nos comentan ahora de Brasil. Con la Gracias, Pablo. 53. No, yo no quería ir en detalle en la regulación, pero sí ver que este proyecto le veo como un valor agregado aún mayor, en el sentido de que si logramos sacar en nuestros algún documento donde estos controles de calidad se puedan armonizar y además se capacite más gente en esto, poder aprovechar este momento donde se publicó el documento, el TechDoc, que se está generando este proyecto, como para de alguna manera impulsar que esto se pueda implementar. Eso era mi comentario. Gracias. Pablo, ¿puedes Sí, leer la pregunta que hizo R.E. Barrera? En el chat. Sí. Y... Aquí, ¿no? Dice, muchas gracias por las disertaciones. ¿Cuáles son las pruebas de control de calidad más importantes que se realizan para cada 100 meses a los equipos? Bueno, yo no sé, obviamente pues yo puedo dar mi opinión, pero me imagino que a lo mejor alguno de los que estáis más al día podría dar. A ver, hay un tema que creo que es importante recalcar, si me permite un segundo. A ver, obviamente las pruebas de calidad, hay muchas pruebas, uno que tiene que caracterizar el equipo, etcétera, etcétera. Pero hay un elemento que es crítico en particular para el proyecto. Es decir, ustedes nos están remitiendo dosis que han medido con sus pacientes. Nosotros tenemos que validar, comentaba creo que Eliseo en su presentación, tenemos que validar que ese número que usted nos da realmente se aproxima a la realidad. Por tanto, la prueba que ha comentado con más detalle Carlos en su presentación, creo que es crítica, es decir, poder relacionar el numerito que le sale en la pantalla del equipo o donde lo toman y ver que ese número es real, es necesario hacer esas mediciones con el betacrilato y con una cámara de ionización que esté calibrada y con una persona que sepa hacerlo. Básicamente eso. Perdonad, me he entendido un poco. Carlos, os dejo a quien pueda
Sí, contestar con más detalle a la pregunta. si me permite, me gustaría solicitarle al profesor Bañó que pudiera intervenir. Profesor, ¿está por ahí? Sí, sí. Sí, lo que pasa es que coloqué la diapositiva que habíamos comenzado a trabajar nosotros para que usted lo pudiera comentar en torno a esta importancia, ¿cierto?, pero fundamental de poder conocer cuál es el estado del arte de los controles de calidad que los colegas están haciendo en sus servicios, de manera tal de poder seguir aportando los datos para OPIPAL. Así que le ofrezco la palabra, profesor. Sí, yo creo que dos principios básicos sería el decir si en vuestros respectivos países tenéis normativa, por supuesto hay que seguir la normativa. Esa es la primera obligación de todos. La segunda aproximación es, ya que la OIEA ha publicado un protocolo para América Latina y el Caribe y se dan unas recomendaciones en cuanto a los controles, esos controles y siguiendo lo indicado en ese documento habría que hacerlo. Y tercero, alguien ahora nos preguntaba en el chat qué es lo fundamental o qué es lo más importante. Pues dentro de lo que es el proyecto, y un proyecto internacional y que de alguna forma tiene en la cumbre a la Organización Panamericana de Salud, la Organización Mundial de la Salud y la colaboración de la OIEA, pues tenemos que decir que de alguna forma el proyecto contempla que esos controles de calidad se están haciendo y básicamente lo que proponíamos, si os parece bien, es que quienes estáis aportando datos de dosis, y aprovecho para insistir en lo que decía Pablo, que no se trata de aportar una vez al año, se trata de que aportemos suficientes valores de dosis para que podamos obtener unos valores de referencia con una estadística suficiente y, por tanto, aunque hayáis aportado algunos valores, seguir aportando valores, al menos unos pocos mensualmente o bimensualmente, pero para que tengamos valores de varios países, de varios grupos de edad y podamos hacer una propuesta a niveles de referencia que esté basada en una muestra suficientemente amplia. Los datos que os queríamos solicitar sobre los controles de calidad era que de alguna forma permitan incluir en ese proyecto resultados de controles de calidad. Y no pedimos, evidentemente, los resultados de todos los controles de calidad, sino que pensábamos pediros la fecha de los 2 últimos controles de calidad realizados en el equipo, sin entrar en detalle de si son exhaustivos, más o menos exhaustivos, si los hace el suministrador o los técnicos del equipo o una empresa que esté contratada o los físicos médicos o los tecnólogos, pero que aportarais fecha de los 2 últimos controles de calidad realizados en el equipo. Eso ya permitirá ver si se hacen cada 2 años o cada 3 años o cada 6 meses, que dijeras, pues yo el último lo he hecho en diciembre del año 1900 o 2019 o 2020. Que después aportáramos el factor de corrección o de calibración para los valores del producto Kermarea que da el equipo, porque los niveles de referencia los vamos a plantear para los valores del producto Kermarea, y que los aportarais para los 2 arcos. ¿Por qué para los 2 arcos? Porque muchas veces esos factores son diferentes y en el arco antero-posterior pues tenemos la atenuación habitualmente de la colchoneta y de la mesa, mientras que en el arco lateral pues no lo tenemos, y que aportarais esos factores de calibración, que típicamente o factores de corrección, que típicamente para el arco vertical o antero-posterior suelen estar, como decía Carlos, cuando los hemos medido, y en España el valor promedio que tenemos pues es 0,70, 0,75, teniendo en cuenta la atenuación de la mesa, que por supuesto varía dependiendo del kilovoltaje, pero que hay que aproximar con un valor promedio. Y finalmente los resultados, si se han medido, de la tasa de dosis en la entrada de un espesor de agua betacrilato típico para pediatría, que normalmente pues pueden ser los 6 centímetros de melacrilato o los 10 centímetros de metacrilato y 20 centímetros, o 4, 10 y 20. Pero aportar un valor que podamos comparar entre todos, porque ese valor de cuánto se mide en la dosis a la entrada para fluoroscopia y cine en un espesor, por ejemplo, de 10 centímetros de metacrilato, permite ver los ajustes de los equipos. Y eso en España, en el programa que tenemos para cardiología de adultos, vimos que solamente midiendo con un espesor de 20 centímetros de metacrilato
en todos los equipos que participaron ya teníamos una diferencia factor 6. Y eso quiere decir que si ya partimos ahí en una diferencia factor 6, después, evidentemente, en las dosis que miramos a los pacientes va a haber grandes diferencias. Y hay que ver por qué una firma comercial me ajusta el equipo para que tenga en la entrada 10 miligramos por minuto y otra firma comercial me lo ajusta para que tenga 20 miligramos por minuto. Se supone que con 20 tendré mejor calidad de imagen, pero a lo mejor no necesito tanta calidad de imagen. Pero esa información es fundamental y esa la queríamos pedir porque esa va a tener relación con los ajustes de los equipos y con los niveles de referencia que se propongan para la región. Gracias, profesor. Pablo, por favor. Bien, no sé si hay alguna intervención más. Veo que Sharon nos dice por el chat que está teniendo dificultades con la conexión. No sé si nos estás escuchando y si nos estás escuchando, bueno, nada, muchas gracias y bueno, no te preocupes, si no, pues ya volveremos. No sé, yo creo que está claro el mensaje que nos comentaba Eliseo. Básicamente va a ser necesario en algún momento pedir un poquito de información para garantizar que los datos que se están usando para el proyecto tienen un mínimo de calidad, ¿no? Y de credibilidad. Entonces eso les estaremos molestando. Obviamente estas son sesiones, como ven, de formación, de educación, de actualización, de mandar un mensaje para ir mejorando. Es imposible cubrir con detalle todo, pero creo que ha sido una excelente sesión. No sé si hay algún comentario adicional y si no, pues agradecerles a todos su aporte. No veo ninguna mano más, ¿verdad? Ningún comentario. No Omar, sé, Omar quiere hacer uso de la palabra. Carlos y Pablo, aprovechando justamente este impulso, yo lo que te diría, tengo que hacer uno de los controles de calidad de uno de los equipos de Arcuencé. No sé si te parece, Carlos, pudiéramos nos conectamos tú y yo, preparamos, digamos, parte de la discusión, presentamos algo un poco más extenso, no necesariamente que esté todo, o sea, que la gente después se pueda conectar, lo publicamos desde Opripal, pero como aporte, es decir, que la gente sepa por lo menos, mira, hey, esto es lo mínimo que estamos pidiendo un poco para estandarizar la forma en cómo necesitamos la presentación de los controles, si les parece bien. Así, pues a mí me suena muy excelente si pudiera hacer. Maravilloso, yo lo planteo maravilloso porque justamente Omar, que es un gran colaborador de toda la región, tiene la disposición, tiene el material, tiene el conocimiento y también tiene todo el aspecto técnico informático para poder hacer ese tipo de cosas. Así que a mí en lo particular me parece muy bien, pero justamente lo discutimos posteriormente en el comité coordinador y yo me comunico contigo, mi querido Omar. ¿Ya? Muy bien, muchas gracias, Omar. Yo creo que es una muy buena oferta. Te puedo decir que nosotros en el Caribe tenemos otro programa parecido, pero no para radiología intervencionista, sino para en general control de calidad en países que no tienen muchos equipamientos ni cómo hacer. Entonces hay muy poquitos físicos médicos en algunas de las islitas. Sí. Entonces lo que hacemos es eso, le grabamos en estos vídeos pequeños de cómo hacer la prueba y luego en la sesión se lo ponemos el vídeo. Bueno. O sea que sí, excelente idea. Muy bien. Ya son las 14:29 acá en Chile. Estamos cumpliendo el horario que nos habíamos propuesto de la 1:30, así que mi querido Pablo, Charito, el profesor Bañó, para que ustedes puedan ir cerrando ya la actividad, por favor. No, yo por mi parte, para mí muy rápido, solo agradecer obviamente a todos los expositores, a todos los participantes por todo el esfuerzo. Creo que hay un compromiso claro en el proyecto y esperamos continuar adelante en función de cómo vayamos implementando acciones y acordándolas entre todos. Así que simplemente mandarles un saludo muy grande, un abrazo y nos vemos hasta la próxima por mi lado. Muy bien. Un saludo, muchas gracias. Nos seguimos comunicando por correo electrónico, por WhatsApp, así que muy amable. Gracias a cada una y a cada uno de ustedes. Que estén muy bien, cuídense. Muy bien, gracias a todos. Chao, que estén muy bien. Chao, gracias. Pero muchachos, no me podía salir así. Vale. Sí.